Vamos a esperar un momento que está en el proceso de configuración de su video para poder compartir la presentación que él nos trae, mientras lo ayudan para entonces poder disfrutar de esta conferencia tan interesante que nos trae Leonardo en el día de hoy. Vamos a repetir que las personas que tengan preguntas, por favor, las van colocando a medida de la conferencia en el chat para que mi compañero Osvaldo Gómez, al final de la conferencia, las va a hacer todas. Y al final del chat vamos a tener los videos y los micrófonos abiertos para que todos puedan dar un saludo. Les pedimos que durante la conferencia, por favor, si pueden silenciar los micrófonos para que podamos tener el audio de Leonardo en mejor. Les recordamos también a todas las personas que ya están conectadas que esta es nuestra última conferencia del mes de julio y que ya a partir de la próxima semana, el día lunes, martes, ya empezamos a darles a conocer los conferencistas del mes de julio, que ya están todos programados. Gracias a Dios la gente ha sido muy colaboradora en este proyecto y pues nos están permitiendo compartir y disfrutar de ese conocimiento que nos brindan de manera gratuita. Me informa Leonardo que tiene un problema de conexión, que se cayó, que ya está entrando. Estamos en vivo. Suelen pasar estas cosas, sobre todo pues aquí. Sí, bueno, con todos los problemas de conexión que tenemos y de servicio eléctrico, es normal que las personas caigan y entren a cada rato. De hecho, lo vemos también con los participantes que muchos Sí, la conexión tienen que volver a entrar. Sí, he recibido algunos comentarios por el WhatsApp sobre eso. Bueno, aprovecho para saludar a nuestro presidente así, el Carlos Cocochelli, que está presente en la sala. También está presente Ezio Angelini, de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Muchísimas gracias por estar presente. Pues hay muchos amigos por acá. Clever Arreaga es un director, nuestro director más joven, un muchacho ingeniero muy inteligente, muy participativo en nuestra junta directiva de la Asociación de Comerciantes Industriales de Lagunilla. Pues hay otros más. Mencionarlos a veces uno se compromete, ¿no? Porque va dejando amigos. Sin embargo, pues quería hacer mención de los que acabo de decir. Son gremialistas y son de los que estamos en diferentes barcos, pero navegando en las mismas aguas. Muchas gracias por estar acá y gracias por la paciencia. Discúlpenos por el inconveniente. Sí, yo creo que ya Leonardo debe estar por entrar. Estamos Sí, de esperando hecho, que... él tuvo que entrar como invitado, no logró entrar, algo pasa con el enlace, no entiendo qué está sucediendo. Muchas personas me han dicho que han tenido problemas con el password de la sala. Lamentablemente es una acción que tenemos que tomar porque ya hemos sufrido el ataque de hackers. Nos ha sucedido a nosotros, también le sucedió casualmente a la Cámara de Comercio de Maracaibo en una reunión bien importante, estaba muy activa y fue saboteada impresionantemente. Por eso es que tenemos que usar Ahora sí les escucho. Sí, perfecto, qué bueno, Perfecto. Leonardo. Ya llegó Leonardo. Tratando de hacer un poco de tiempo mientras lograbas entrar, bueno, y hablando un poco de estos problemas de conexión que estamos viviendo. Bueno, antes de darle el paso a Leonardo, quiero recordarle a todos que si por alguna razón de tiempo no da chance de responder todas las preguntas que se hagan, Leonardo, las que queden faltantes las va a responder a través de sus redes sociales.
Lo pueden seguir como Leonardo J. Soto G. Repito, Leonardo J. Soto G. Tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y bueno, ya sin más preámbulos, los dejo entonces con nuestro invitado especial, Leonardo Soto. Bueno, Estefano, Osvaldo, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Ustedes saben que siempre es un honor para mí compartir con ustedes, con Cabenit, con ASIL, con CAICOC, aliados de hace muchos años en el desarrollo y consolidación del sector empresarial, que precisamente hoy vamos a tocar algunos temas importantes con relación principalmente a nuevos mercados de consumo y cómo se proyecta lo que queda de un año 2020 bastante turbulento y un año 2021 que obviamente, de acuerdo a los acontecimientos que se generen en los próximos meses, deberíamos tener una previsión promedio de cómo manejarnos en estos meses venideros. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación que preparé para todos ustedes, a efecto de que podamos tener un panorama más claro de la información que les vengo a mostrar. Estamos en vivo, detalles técnicos. Tranquilo, Leonardo, toma el tiempo para que puedas alistar todo y me avises entonces cuando tengas listo para que puedas iniciar sin problema. Listo, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí, claro. Adelante. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá. Entiendo que la mayoría son empresarios, algunos ya con experiencia y trayectoria, otros tal vez están iniciando en el mundo empresarial. Y los que están iniciando en el mundo empresarial, quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones porque empezaron en un momento en el cual se demanda de nosotros un mayor carácter, convicción y constancia, ya que, como bien sabemos todos, la situación no es fácil para nadie. Las condiciones nos obligan, prácticamente nos obligan a buscar alternativas o a desarrollar alternativas a diario. Y esto, por supuesto, nos mantiene en un constante principio de creatividad y un poco de innovación. Lo que vamos a hacer en estos minutos va a ser analizar un poco el contexto economía venezolana desde el enfoque de los mercados de consumo y a partir de allí sacar algunas conclusiones al final de la presentación que por supuesto serán complementadas con la respuesta a cada una de las preguntas que ustedes a bien tengan a realizar, o como bien lo dijo Estefano, de no ser posible cumplir con el horario para responder todas las preguntas, a través de mis redes sociales voy a estar presto para ello. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la presentación. Nuevos mercados de consumo, enfoque empresarial. Disculpen, me presento, creo que Estefano me presentó, pero igual mi nombre es Leonardo Soto, economista de profesión, a sus servicios siempre. ¿Cuál es la situación real actualmente en Venezuela? Todos sabemos lo que está pasando, solo quiero traer a colación los aspectos fundamentales que tal vez son los que en este momento están determinando el no crecimiento o el no dinamismo del sector empresarial en Venezuela. Uno, caja. Venezuela tiene un problema de liquidez importante, no relacionado estrictamente con los acontecimientos recientes de la pandemia, sino con una disminución progresiva de la principal actividad económica en Venezuela que nos permitía generar ingreso en dólares, ingreso en divisas, que como bien sabemos hoy ha sido disminuido significativamente al punto de llevar nuestras reservas internacionales a un estadio aproximado entre 6.000 y 7.500 millones de dólares, cuando nuestras reservas internacionales saludables deberían estar entre 35.000 y 55.000 millones de dólares, partiendo del hecho de que con ese dinero en respaldo pudiésemos estabilizar un tipo de cambio con principios reales y pudiésemos a su vez generar una base de funcionamiento económico suficiente de acuerdo a nuestras posibilidades de consumo, a nuestras posibilidades de producción, a nuestras posibilidades inclusive de exportación de rubros no tradicionales, en este caso los no relacionados con el petróleo. Es decir, Venezuela tiene un serio déficit en caja.
Gastamos más de lo que ingresa. Y por lo tanto, nuestro Producto Interno Bruto, uno de los principales indicadores de referencia para medir la actividad económica de un país, está hoy por debajo del 10%, es decir, está en menos 10%, y la previsión es que al cierre de este año, factor sumado a la pandemia y otras variables que ya venían acumulándose en el tiempo, pueda superar una caída del 30%, es decir, menos 30%, pudiese ser una estimación promedio para la caída del Producto Interno Bruto en Venezuela. En términos sencillos, ¿qué significa? Que de todo lo que consume el venezolano, estamos produciendo un menos 30%, situación que obliga a que el país necesariamente cubra ese déficit con una serie de importaciones que hasta hace poco eran realizadas directamente por el Estado, con el flujo proveniente de caja o con parte de las reservas internacionales a partir de los fondos especiales destinados para ello, que ya hoy no existen, y por lo tanto se habilitan una serie de mecanismos alternativos que le permitieron a un grupo de empresarios privados poder importar con ciertas facilidades y poder nutrir nuestra economía de consumo, de comercio directo, con esos productos importados principalmente de Estados Unidos, y como bien vieron hace algunos meses atrás, hubo un boom significativo en el inicio de algunos comercios, los llamaron bodegones en algunas partes del país, que vendían principalmente productos importados. Esto alivió nuestra capacidad de consumo, sí, pero es una muestra de que hay una debilidad importante en nuestra posibilidad de producción, que está asociada obviamente con el tema caja en el país. El aspecto deuda en Venezuela no es un tema que ha sido abordado de forma sincera a nivel de enterar ante nuestros acreedores cuál es la situación de Venezuela y cuál es la posibilidad de refinanciamiento de esa deuda. El refinanciamiento de deuda le permitiría al país en este momento tener acceso a dinero fresco, que a su vez serviría para potenciar actividades productivas asociadas precisamente a satisfacer, uno, las necesidades básicas del venezolano; dos, prever la posibilidad de producción en excedente que nos permite exportación, no hoy obviamente, no mañana, sino en 2 o 3 años aproximadamente, que vendría a equilibrar la balanza comercial del país para no depender absolutamente de los ingresos petroleros y tener una previsión de crecimiento en nuestra capacidad de participación en mercados internacionales. Sabemos que hoy esa situación está muy deteriorada por el enfoque pandemia. Sin embargo, partiendo del principio de que en algún momento la situación va a pasar o la pandemia va a ser controlada o van a existir medicamentos suficientes para que ya no sea una preocupación social y podamos retomar nuestras actividades de producción cotidianas, si ese factor es superado, hay otras condiciones en el país desde el punto de vista económico que limitan el que podamos generar aspectos de deuda desde su refinanciamiento para una inversión efectiva. Hablando de inversiones, el Estado, partiendo de su principio de ejecutor de los recursos propios que se generan dentro de nuestra geopolítica, tiene una serie de retrasos importantes en cuanto a las inversiones públicas, principalmente en los servicios públicos que, como bien sabemos, hoy se encuentran en una situación de deterioro progresivo que han mermado no solamente nuestra calidad de vida como ciudadanos, sino también la posibilidad de producir de manera sostenida, de manera sustentable, para garantizar que ese déficit en Producto Interno Bruto o esa brecha de déficit comience a cerrarse y podamos consumir más productos locales que productos importados. Entonces hay un déficit importante en el aspecto de inversión de Estado que mantiene al país en una especie de limbo con relación a qué tanto podrán mantenerse los servicios públicos que son los más afectados por esta situación si continúa esta carencia de intervención en cuanto a la inversión efectiva que permite una recuperación progresiva. Aquí les voy a mostrar algunos datos estadísticos con relación al mercado. Por favor, quiero que atiendan muy bien estos números. Son números determinados por la firma consultora que dirijo, Integral Consultores Group. Así que cualquier objeción que tengan con relación a esta data pueden hacerla totalmente. Estoy abierto a escuchar sus sugerencias para alimentar estos números, que es básicamente uno de mis propósitos como economista y como asesor en materia de negocio y materia económica. 35% de la población tiene concentrado el poder adquisitivo del país. En noviembre del año 2019, un 32% de la población tenía aproximadamente acceso a un ingreso mensual promedio hasta $400 y desde $400. En febrero del año 2020, iniciando febrero del año 2020, esa cifra se incrementó a un 38%, partiendo de un principio clave. Uno, se incrementó el envío de remesas al país. Dos, las plantillas de trabajadores en organizaciones, en ONG, organizaciones no gubernamentales internacionales, se incrementó
prácticamente un 15% en los últimos 6 meses. 3, hubo un incremento importante de la participación de personas naturales en actividades no formales que les permitía un flujo de ingresos no declarado, no reportado fiscalmente, que incrementó ese porcentaje de 32 a un 38%. Adicional el hecho de que todas estas personas con un rango promedio de adquisición en cuanto a la posibilidad de un ingreso, de una renta mensual desde o hasta $400 y desde $400 en adelante, de una forma u otra incentivó un consumo artificial por una temporada específica que le hizo entender o le hizo ver o le hizo creer a muchos venezolanos que había una sensación de recuperación progresiva. Sin embargo, si analizamos el 35% de hoy, que disminuyó de 38 a 35 por la desaceleración propia de la economía, que implicó una pérdida de puestos de trabajo en muchas organizaciones, que inclusive mermó el consumo directo de muchas personas e inclusive mermó la entrada de remesas por parte de familiares fuera del país por razones obvias que ya todos conocemos. Este 35% es una cifra bastante peligrosa. ¿Por qué? Para que un país se le considere relativamente estable y con posibilidad de crecer en el corto plazo, no debería ser un 35%, debería ser un 70, un 75% de la población que tenga acceso a un salario mínimo, a 2 salarios mínimos, partiendo del principio de que con un salario mínimo o con salario mínimo y medio o con 2 salarios mínimos puede no solamente cubrir su cesta básica, sino que adicional a ello puede pagar todos los servicios, puede ahorrar, puede pensar en un porcentaje de inversión, puede cubrir necesidades no prioritarias. Lo que significa que de este 35% en Venezuela, con un ingreso promedio hasta $400 y desde $400 en adelante, aún con esa cantidad en sus manos no es suficiente para muchos de los venezolanos dentro de este porcentaje poder cubrir y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, este 35% ubicado en las principales ciudades del país y en algunos centros semirurales que producen, tienen actividad agroproductiva, agrícola, agroproductiva, pecuaria, este 35% mueve un consumo importante de distintos rubros que, irónicamente, y utilizo ese término porque es una cruel ironía, hace parecer en muchos aspectos que la economía tiene una alta afluencia de consumo y tiene una alta afluencia de otras divisas en circulación. Esto le ha hecho pensar a muchos venezolanos que la economía en efecto se comenzó a recuperar cuando se implementan todas estas políticas monetarias formales o semiformales para la circulación de distintas monedas en nuestra economía. Entonces enfóquense en este dato. Solo un 35% promedio aproximado tiene posibilidad de tener acceso a bienes y servicios, 1, básicos, los esenciales, 2, aquellos que van más allá de lo básico, bienes y servicios que muchos de nosotros comercializamos y que hoy se encuentran en peligro por la situación de estancamiento progresivo que vive nuestra economía. 1, por la crisis sostenida, que ya cumple aproximadamente 10 años, y 2, por la presencia de la pandemia, de lo cual apenas estamos viendo sus primeros pasos, sus primeros inicios, lamentablemente. ¿Cómo se comporta el mercado en la actualidad? Desde marzo hasta la actualidad hemos venido aplicando una serie de encuestas, la mayoría de ellas online, por supuesto, con una base de datos importantemente amplia que nos permite determinar cuál es el comportamiento promedio del consumidor aún en situación de confinamiento, partiendo del principio de que aún estando encerrados en nuestros hogares, hemos generado un consumo importante en rubros específicos. Aquí les traje un dato que para mí es particularmente curioso, pero que es representativo en función de cómo piensa el venezolano a la hora de generar un consumo, a la hora de generar un gasto en un tiempo determinado. Tenemos uno, en noviembre y diciembre del año 2019 se incrementó el consumo de productos básicos y productos y servicios no esenciales, los principalmente importados. Tal vez muchos de ustedes se dieron cuenta que en noviembre y diciembre Venezuela vivió una especie de reinicio en cuanto a su apreciación pesimista en el cierre de los últimos 3 años, 4 años, 5 años inclusive. En Venezuela se produjo algo inédito, creo que nunca se había dado en Venezuela la práctica del Black Friday en muchos centros comerciales, muchos de ellos concurridos, en el caso de Sambil Caracas, y yo me encuentro en Caracas. Tuve la oportunidad de acercarme durante el desarrollo de esa jornada y era algo que parecía totalmente ajeno a una realidad de crisis como la habíamos vivido meses anteriores. Esto, por supuesto, como bien les comenté,
se produjo a partir de esa sensación de recuperación ante la circulación de mayor cantidad de dólares en manos de particulares por los permisos relativos que otorgó el Estado o que otorgó el gobierno a partir de la necesidad de generar un flujo de movimiento en dinero y a su vez en mercancías que permitiese o permease una relativa recuperación a partir precisamente de esas flexibilizaciones que no fueron absolutas, pero que siendo parciales permitieron un dinamismo comercial importante. A su vez, el consumo de bienes de capital o bienes intermedios comenzó a disminuir significativamente. Si bien muchos importadores comenzaron a traer mercancías y estas se movilizaron de manera importante en nuestra economía, los industriales lamentablemente no vieron un escenario positivo en ese momento, ya que, como bien sabemos, todo lo que son bienes de capital, bienes intermedios para la producción de bienes de consumo final o el bien que llega directamente al consumidor final, no se ha visto en mejoría en los últimos 2 años y por lo tanto la industria se encuentra técnicamente paralizada. Esto por supuesto nos lleva a nosotros a una situación de seguir dependiendo de las importaciones y que no mejora nuestra capacidad de balanza comercial porque si no producimos lo que consumimos no hay posibilidad de exportación. Si no hay posibilidad de exportación, seguimos dependiendo de la renta petrolera. Si no hay renta petrolera, ¿de dónde salen los fondos para aprovisionar la economía de productos importados? Aquí es cuando se da esta simbiosis o esta necesidad de que los privados, a partir de sus capitales, comenzaran a nutrir la economía con estos productos y ustedes pudieron notar un acercamiento relativo, una flexibilización de las relaciones gobierno-empresa que permitió este ingreso de mercancías importadas en el país y que permitió a su vez este dinamismo a finales del año 2019, tal cual como todos los percibimos. Enero y febrero fueron otra historia totalmente diferente. Fue tanto la desaceleración en enero, que muchos de ustedes tal vez percibieron que enero no duró 31 días, que duró 60, que duró, no sé, muchas personas cuando terminó enero se dieron el feliz año. Hubo una percepción de lentitud en un enero después de haber vivido una efervescencia en noviembre y diciembre que le hizo sentir al venezolano que habíamos regresado a esa situación de estancamiento. Y obviamente una vez que se desacelera ese consumo o esa efervescencia de consumo o ese frenesí producto de la época decembrina muy propio de nuestra cultura venezolana y el consumo propio de esa fecha, la economía comienza a contraerse y las condiciones de intercambio también se ven bastante limitadas. Por lo tanto, vemos una disminución en el consumo de productos y servicios no esenciales, en el caso específico de enero y febrero. En el caso de los productos de consumo básico se mantiene igual o relativamente igual. Todo lo que es alimento, todo lo que son medicamentos se mantuvo relativamente estable durante esos 2 meses. Y el consumo de intermedios no mejoró. De hecho, continuó cayendo y la posibilidad de recuperación de nuestra industria no se veía en ese momento tan cercano como todos necesitamos para que la economía comience un dinamismo diferente. Es importante aclarar que la economía venezolana es principalmente comercial. Por ende, el daño al sector industrial se puede ver como algo subyacente y se cubre con importaciones. Aquí tenemos un problema importantísimo de apreciación o valoración de nuestras escalas de producción. Sector primario, secundario y terciario. Todo lo que es el agro, obviamente se encuentra en movimiento tal vez muy limitado por todas las condiciones alrededor de la producción que tienen que ver con inseguridad, con servicios públicos, con el mal estado de la vialidad para el traslado de la mercancía. El sector servicio, lo que es el sector terciario, aún se encuentra en movimiento, servicios, banca, comercio, servicios en sí bancarios y otros se encuentran aún en movimiento, pero el sector industrial, muy achicado y prácticamente desaparecido, parece que no tiene una voz de representación que les permita decir en efecto cuál es su condición actual y además el venezolano parece que hace caso omiso de la importancia que tiene este sector para nuestro desarrollo como país, como economía. Entendamos una cosa, no importa cuántos productos importados hay en circulación, no importa cuántos dólares disponibles tengas en tu bolsillo para comprar cualquier cosa, cualquier producto en un expendio de productos importados. Si no tenemos producción local, si no tenemos producción nacional, si no generamos un excedente de producción, la posibilidad de una estabilización real del tipo de cambio, la posibilidad de una estabilización real del índice de precios al consumidor, la posibilidad de ser una economía competitiva que nos permita generar valor agregado diferenciador, técnicamente no existe. La industria es el pilar fundamental para impulsar nuestra capacidad económica, para generar capacidad en poder adquisitivo, para fortalecer nuestra participación en mercados internacionales. Si no tenemos eso, todo lo que vivamos a nivel económico, con dólares o sin dólares, es técnicamente una ilusión temporal, una ilusión temporal.
Así que entiendan muy claro esto, por más comercio que exista fortalecido, si es que lo hay, es un caso hipotético. Si no hay industria, la posibilidad de la recuperación económica no solamente es lejana, es prácticamente nula. Comportamiento del mercado hoy. Un 55% del mercado, de ese 35% que les mostré al principio, que es mercado con poder adquisitivo, un 55% de ese mercado ha incrementado su consumo en azúcares, azúcar refinada, azúcar procesada, grasas saturadas, tabaco y similares, bebidas alcohólicas, desde el inicio del confinamiento por COVID-19. El venezolano ha reaccionado a partir de la ansiedad que ha provocado el hecho de no poder generar las condiciones de producción o su vida habitual en medio de una situación que ya en el país era crítica y ha incrementado la ingesta y el consumo de productos no asociados a primera necesidad, inclusive en muchos de los casos, afectando la posibilidad de generar una capitalización en medio de la crisis o de proteger el fondo disponible dentro de las finanzas de la familia. ¿Qué significa esto? Que estamos en una situación de volatilidad aún mayor a nivel económico, porque si bien este 55% consume productos que tal vez muchos de ustedes producen o tal vez muchos de ustedes comercializan, y eso es positivo para algunos, también debilita la capacidad de ahorro, la capacidad de manutención de muchos venezolanos en esta situación de incertidumbre, en esta situación de espera, ante un cambio que lamentablemente no vamos a ver en los próximos meses porque la posibilidad de una cura no es tan cercana como muchas personas piensan, y ya vamos a hablar de eso más adelante, principalmente desde el enfoque económico, porque no soy médico ni conozco de aspectos médicos. Actividades económicas que han crecido en Venezuela durante la cuarentena. Hay actividades obviamente principales como la comercialización de productos de primera necesidad, de alimentos, de medicamentos, activos de riesgo como el caso de tapabocas, insumos médicos, todo lo que son bragas, guantes, todo lo que es gel antibacterial. Eso sabemos que ha incrementado su consumo a partir precisamente de la situación de riesgo que ha movido a muchas personas, a muchos venezolanos, a proveerse de dichos activos de riesgo para sentir seguridad ante la posibilidad de salir a la calle para hacer sus compras habituales o hacer cualquier cosa adicional. A su vez, hay actividades conexas que impulsan ese fortalecimiento en cuanto a consumo. Y estas son, por ejemplo, el e-commerce, todo lo que son transacciones por Internet, páginas web, aplicaciones web, ventas por Internet, comercialización por Mercado Libre, ha crecido un 30% desde que inició la pandemia. Todo lo que es servicio delivery, una plataforma que en Venezuela era bastante limitada, hasta hace poco, se incrementó un 25% desde el inicio del confinamiento en Venezuela. Formación y capacitación online se incrementó un 29%. Esta actividad que estamos realizando hoy es parte de ese 29%. Inversiones en mercados bursátiles de divisas o criptomonedas se incrementó en un 12%. Ojo, atendiendo a que este 12% representan las personas que participan en mercados formales desde el punto de vista de, uno, Bolsa de Valores de Caracas, Bolsa de Valores Internacionales, ¿ok? De este 12% quedan excluidas todas aquellas personas que están participando en esquemas que tienen características piramidales. Y ahí quiero hacer un alto. Hay una tendencia en este momento de personas para la participación en esquemas con características piramidales que son ajenas en términos generales a lo que implica inversiones en mercados bursátiles, pero que están generando una tendencia, una corriente de participación, aprovechando precisamente la crisis que existe en el país y la necesidad que tenemos los venezolanos de generar ingresos. Y un 4% representa otras actividades económicas en crecimiento durante la cuarentena. 63% de los consumidores del mercado de consumidores encuestados afirmó que antes de hacer una compra o tomar una empresa o una marca empresarial como opción, buscan si dicha empresa oferente tiene redes sociales o una página web. Se ha incrementado en los últimos meses la necesidad del venezolano de comprobar si la empresa a la cual está recurriendo para adquirir algún bien o servicio de necesidad inmediata existe en Internet, tiene redes sociales, página web o medios electrónicos que validen su existencia en un mercado de comprobación prácticamente en línea. ¿Qué significa? Que un 63% de la población o de los consumidores se encarga de realizar esa revisión. Que aquellas empresas hoy, bajo concepto tradicional de operación, con un principio de asociación dogmático, es decir, yo hago esto y no salgo de aquí porque es lo que se hace, tienen un alto riesgo de perecer en el camino de desarrollo empresarial precisamente por la no adaptación en medio de un contexto que no es que te está invitando
a cambiar de paradigmas o a cambiar de manera de pensar. Prácticamente te está diciendo o lo haces o desapareces. Hay un principio aquí, más que de adaptación, hay un principio de reinvención asociado precisamente al principio de la necesidad de una economía que está cambiando desde los códigos de consumo tradicional hacia la marca tradicional, la confianza tradicional hacia una persona, un grupo familiar, hacia la necesidad de estar en más espacios de validación comercial, que en este caso el Internet se está convirtiendo en uno de ellos. Y para muestra un botón, los últimos 3 meses, toda la plataforma de Internet y servicios que anteriormente eran gratuitos, hoy están siendo cobrados. En el caso, por ejemplo, de la plataforma Zoom, en el caso, por ejemplo, de plataformas de nube o cloud, en el caso de muchos servicios por Internet, que hasta hace poco eran gratis, hoy te están diciendo, paga para su uso y te validamos tu participación en un mercado mucho más dinámico con un alcance mucho mayor en cuanto a interesados para la adquisición del bien y servicio que tú tienes bien a colocar en dicho mecanismo de oferta y demanda. Esto nos lleva, por supuesto, a que un 42% del comercio formal tradicional estaría en peligro de desaparecer si no mejora la expectativa de consumo en los próximos 3 meses. Señores, hay una paralización progresiva de la intención o de la propensión al consumo desde las personas que aún pueden generar un consumo relativamente estable mensualmente porque, uno, ya a 3 meses de un confinamiento, producto de la presencia de la pandemia en el país, las personas que generan un ingreso diario ya no lo están generando y lo poco que tal vez tenían como ahorro ya técnicamente no existe. 2, muchas de las personas que manejan una fuente de aprovisionamiento en patrimonio, aquellos empresarios que han logrado guardar una fuente importante de dinero fuera de Venezuela en cuentas internacionales, ya hoy se están dando cuenta que están mermando significativamente dicho dinero disponible, que están comenzando a afectar su capacidad de maniobra personal, familiar, empresarial, y que hoy las circunstancias los están obligando a replantear qué hacer con sus modelos de negocio, considerando que la situación se mantiene pese a que existe una flexibilización relativa. Uno, anunciada por el gobierno y que en inicio fue muy abierta y que hoy se llevó a un 7x7 y que aparentemente muchos ciudadanos no han acatado como deberían hacerlo y que a su vez pudiese prolongar el factor de riesgo en el país, que pudiese prolongar la inactividad en el país, que pudiese prolongar el riesgo de participación en la economía. Siendo este un factor de riesgo en la actualidad, el comercio, el comerciante que no se adapte, que no evolucione, que no revise data desde el punto de vista estadístico asociado a cómo está comportándose el mercado, a qué está requiriendo en este momento y cuáles son sus expectativas de consumo, tiene una alta posibilidad de desaparecer. Eso significa que aquel empresario que esté esperando mañana abrir su local y pensar que simplemente con tener sus puertas abiertas, va a recibir una cantidad de visitantes y consumidores que van a generar unas transacciones adecuadas para su funcionamiento. Una vez que esta situación comience a mejorar, creo que hoy pudiese estar cometiendo un error importantísimo para lo que es la manutención y la sostenibilidad de su modelo de negocio y su modelo empresarial. Quiero hacer un alto aquí porque estos son escenarios indispensables para nuestro funcionamiento como economía, como empresario, de que es importante que hagamos una pequeña comparación. ¿Cuáles son los escenarios que necesitamos para que nosotros como empresarios podamos funcionar ante un mercado que hoy sigue en condición de riesgo, pero que igual ha comenzado o sigue demandando bienes y servicios esenciales? Sí, y algunos bienes no esenciales también, que van a depender, por supuesto, de hasta qué punto se prolonga la situación de riesgo. Para que la empresa pueda ver un panorama relativamente mejor para todos, necesitamos financiamientos blandos. Esto implica, por supuesto, que el gobierno, a través de las directrices o los recursos que maneja el Estado, banca pública y en acuerdo con la banca privada, genere una fuente de aprovisionamiento financiero, créditos blandos, con 8, 9 o 12 meses totalmente caídos o muertos, para comenzar a pagarlos con una tasa de interés accesible, o estoy hablando de créditos en dólares, ojo, con una tasa de interés accesible que me permita a mí un capital de trabajo para funcionamiento durante meses de no tanto dinamismo, que eso pudiese ser 4 meses aproximadamente, 4 o 6 meses dependiendo de qué tanto se prolongue la situación. Sin embargo, volvemos al punto inicial. El país tiene un problema de déficit en caja. No tenemos ingresos en dólares. Si no tenemos ingresos en dólares para que el Estado, a través de su banca pública, pueda proveer de financiamiento al sector empresarial, sin dinero en reserva o sin dinero entrante para soportar dichos financiamientos, el gobierno tendría que generar
tendría nuevamente que generar cuentas electrónicas de dinero sin respaldo, que a su vez tendría una repercusión sobre el tipo de cambio y a su vez tendría una repercusión sobre el índice de precio. Es decir, esta sequía financiera que se generó en inicio con el incremento del 100% del encaje legal y que contrajo la demanda significativamente y que de una forma u otra estabilizó relativa y artificialmente el tipo de cambio, de mantenerse, afectaría significativamente al sector empresarial, hoy ya golpeado por la situación de confinamiento y de inactividad económica, producto de las medidas de resguardo ante el COVID-19, pero el hecho de generar dinero inorgánico para tratar de potenciar al sector empresarial implicaría inflación, obviamente hoy afectaría al más vulnerable, aquella persona que depende de 1, 2, 3 salarios mínimos, partiendo del hecho de que muchos de nosotros como empresarios ya habíamos adecuado nuestras nóminas, nuestros sistemas de compensación a un pago en dólares, pensando obviamente en el hecho de lo que implica un salario mínimo en una economía como la nuestra. Entonces hay una contradicción, hay una lucha tal vez aquí de intereses con relación a lo que necesita la economía del sector empresarial y a la consecuencia que generaría de presentarse o de ofrecerse este financiamiento bajo condiciones blandas, que por supuesto lo asumiría el Estado como parte de su responsabilidad, pero que dichos costos se trasladarían al consumidor final y al ya muy afectado poder adquisitivo que todos tenemos. Flexibilización tributaria y fiscal, esto implicaría por supuesto una flexibilización progresiva de las declaraciones y pagos de impuestos sobre la renta, las anticipadas, las definitivas, principalmente para los contribuyentes especiales, situación que no vimos en la reciente declaración de impuestos sobre la renta. ¿Y por qué no lo vimos? ¿Por qué el gobierno no atrasó la declaración y pago de impuestos sobre la renta? ¿Por qué no flexibilizó? Por una razón sencilla, desde agosto del 2018, el gobierno se propuso como meta disminuir la brecha del déficit fiscal, el financiamiento del déficit fiscal. Si no queremos seguir imprimiendo dinero para pagar el déficit fiscal, que parte de ese ingreso provenga de la recaudación tributaria y que esa responsabilidad se traslade al tercero productivo, que es como generalmente funciona en una economía saludable, pero que en nuestra situación, por las condiciones relacionadas a nuestro funcionamiento, obviamente golpean al empresario y afectan su capacidad de maniobra. Si no tengo créditos, igual tengo que pagar impuestos y a su vez tengo que pagar impuestos en una situación de inactividad económica, hay un principio allí de debilitamiento progresivo al sector empresarial que puede ser extremadamente peligroso para su manutención y para su posibilidad de definir una línea de acción en los próximos meses. A su vez, por supuesto, necesitamos como empresarios, el país en general y obviamente nosotros el enfoque empresarial, necesitamos estabilidad en el suministro de servicios públicos. Para nadie es un secreto que uno de los más afectados en la actualidad es el servicio eléctrico. Sin electricidad, la industria prácticamente no funciona como debería. Aun cuando exista un compendio de autogeneración, que ya muchas industrias lo están haciendo por efecto propio de la dinámica, pero a su vez la escasez en los hidrocarburos necesarios para la manutención de esas plantas eléctricas o de esos generadores a gran escala ha evidenciado que existe una deficiencia en muchos factores relacionados con servicios públicos. Ahora, para que el gobierno, a través del Estado, pueda garantizar una estabilidad en el suministro de estos servicios públicos, se necesita un financiamiento promedio mínimo de 20.000 millones de dólares aproximadamente, que permita en un lapso de 12 a 18 meses una estabilización progresiva del servicio eléctrico, suministro de agua potable, gas doméstico e industrial, mejora en vías de comunicación o vialidad en general, mejora en puertos y aeropuertos y todo lo relacionado a fortalecer los servicios esenciales para que el desarrollo de la actividad económica sea estable, sea sostenida, sea sustentable. Si vamos obviamente al haber de la posibilidad financiera en lo inmediato, no existen reservas internacionales, no por ese monto, y de existir por ese monto no pudiesen ser utilizadas. No tenemos posibilidad de refinanciamiento de deuda y caja, generación de divisa por actividad económica propia del país, técnicamente no existe o está disminuida a un porcentaje peligrosamente bajo. Significa que la posibilidad de la estabilidad del suministro de los servicios públicos depende obviamente de un refinanciamiento de deuda que hoy lamentablemente está en una balanza de revisión precisamente por todo el tema del análisis político que se hace a nivel internacional con relación al caso venezolano. Y por supuesto, uno de los escenarios necesarios que los empresarios pudiésemos tomar para impulsar nuestras actividades económicas, mayores libertades de gestión de los gremios empresariales. Esto significa que los gremios tuviesen la libertad de gestionar
libremente muchas de las políticas que dentro de sus sectores pudiesen permitir un mayor dinamismo, asociaciones especiales, relaciones más directas con gobiernos locales y regionales bajo acuerdos de mutuo beneficio, sin sectarismos, sin divisiones, sin clasismo, simplemente bajo una participación conjunta que permite un beneficio compartido. Sociedad desde el punto de vista del enfoque público, empresariado desde el punto de vista del capital privado, que sirve, por supuesto, para la generación de bienes y servicios que alimentan una demanda nacional, una demanda general. Y si existiese esa posibilidad de gestión directa, más ágil, más confianza en el sector empresarial, fundamental y necesario en este momento, tendríamos la capacidad de poder gestionar muchos de los recursos que necesitamos, inclusive ante los organismos multilaterales que estoy seguro apoyarían al sector empresarial ante la posibilidad de una recuperación real en manos, por supuesto, de empresarios responsables, siempre dispuestos nosotros a rendir cuentas ante cualquier organismo, si esto nos permite, por supuesto, poder generar una actividad económica sincera y en franco desarrollo. Pero obviamente la posibilidad de estas mayores libertades limitaría la política de centralización, que ha sido prácticamente eje de gestión del Poder Ejecutivo en la actualidad. Desde el punto de vista de maniobra, parece que limitarían su capacidad de asociación directa y esto pudiese representar para ellos un problema, pero yo estoy seguro que es algo que podemos negociar, podemos conversar. Escenarios de consumo para los próximos 3 meses. Es importante que presten atención a estos detalles porque tienen que ver con las decisiones que podemos tomar como empresarios a partir de este momento. La situación con el COVID persistirá y podría agravarse. Señores, entiendo que hoy estamos saliendo a la calle producto de la necesidad. Prácticamente un 70% de nuestra población requiere del diario para poder subsistir. Técnicamente somos una sociedad que vive del diario. Sin embargo, hoy estamos viendo un repunte importante de los contagios por COVID-19 en zonas específicas. Esto implica que la fragilidad como sociedad es mucho mayor hoy que hace 2 meses atrás. Lo que significa a su vez que debemos ser más conscientes, debemos ser más cuidadosos, debemos ser más previsivos al momento de abordar cualquier actividad, cualquier salida que implique la producción nosotros como empresarios, pero siempre tomando las medidas necesarias ante esta situación, ya que lamentablemente de generarse, de presentarse un contagio generalizado, no solamente tendríamos un país paralizado a medias, sino tendríamos un país paralizado al 100% o muy cercano al 100%. Eso sí representaría una catástrofe total para nuestra economía en la actualidad. Así que atentos a este detalle. Se mantendrá el consumo promedio de artículos de primera necesidad. Alimentos se siguen moviendo en la economía y pese digamos, a la paralización forzosa que se generó en el campo, en nuestro campo, nuestros agroproductores, por el tema del combustible, sigue existiendo una demanda alta de todos los productos que se generan en el campo, de alimentos cárnicos, proteínas básicas como la carne de res, la carne de pollo u otras aves y la carne de cerdo. Se mantiene un consumo promedio que no es el ideal, obviamente, porque volvemos al principio de que una mayoría de la sociedad no tiene capacidad de poder adquisitivo y por lo tanto eso afecta la cadena de producción y distribución. Sin embargo, se mantiene y se mantendrá. Las personas tienen su previsión en cuanto al consumo, están estirando el dinero que tienen en bolsillo, sí, pero si hay algo que tratan de no dejar de hacer es comer. Y eso obviamente va a mantener un consumo en productos de primera necesidad. Podrían disminuir los consumos de comidas preparadas y otros productos no asociados a primera necesidad. Esto a su vez afectaría la actividad de delivery que hoy ha representado un oxígeno para muchas personas que se han dedicado a eso porque lo hacen en bicicleta, lo hacen en sus vehículos, lo hacen en motos, algunos lo hacen caminando para obviamente distancias muy cortas, pero ha representado para muchos la posibilidad de un aprovisionamiento adicional en cuanto a ingresos y para los comercios representa una forma de sacar mercancía. Pudiese disminuir porque si bien sabemos que una pizza hoy pudiese costar entre 2 y 3 dólares, un servicio de delivery está alrededor de los 5 o 6 dólares. ¿Okay? Me disculpan si no estoy actualizado con el precio de la pizza, pero hace tiempo que no como una pizza y mucho menos la pido en delivery. Así que hay un tema allí asociado a los costos que se suman al momento de la adquisición y que esta población, este 35% con poder adquisitivo, ya hoy está comenzando a jerarquizar su consumo. Ya no consume delivery 3 veces por semana, ya no pide postres 3 veces por semana, ya está jerarquizando su consumo previendo que esta situación pudiese prolongarse 3 meses más
o tal vez más dependiendo, por supuesto, de las circunstancias. Sí hay, ojo, importante esto, sí hay por allí posibilidad de que comience a salir a partir de septiembre unos medicamentos relacionados con retrovirales aplicados a atender la situación del COVID-19. Pero uno, de salir no llegarían tan rápido a nuestro país. Y dos, de llegar a nuestro país, los factores de acceso a dicho medicamento no serían tan rápidos o tan ágiles precisamente por el tema de nuestra capacidad financiera para poderlos producir o en su defecto comprarlos ya hechos para el país o el laboratorio que los produzca en masa. La actividad agroproductiva podría reportar un repunte por un pico de demanda, esto a nivel del consumo promedio que se está viendo en la familia venezolana. Se siguen demandando verduras, se siguen demandando hortalizas, pero ante la posibilidad, y esto sí es una parte asociada a la capacidad de compra que tienen los venezolanos, si disminuye la ingesta de proteínas o pudiese disminuir o se ve afectada de alguna manera la ingesta de proteínas básicas o tradicionales, volveríamos a ver un repunte en el consumo, por ejemplo, de productos como yuca, plátano de menor costo y que generan cierta saciedad en las personas que lo consumen para atender por lo menos la necesidad básica de satisfacción, pero sabemos que no estamos proveyendo de los nutrientes necesarios con una alimentación balanceada. Así que hay un mix aquí de consumo dependiendo, por supuesto, del poder adquisitivo del segmento del mercado en el que se maneje el análisis. Incremento de presencia en la economía de oferta de negocios no formales, no lícitos y esquemas con características piramidales. Señores, quiero hacer una pausa aquí y hacer un llamado a la reflexión. Entiendo totalmente lo crítico de la situación económica que vive Venezuela, que no es crítica por la pandemia, ya era crítico antes. Y ante la necesidad de muchas personas por la generación de un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas, se están sumando a la promoción de mecanismos con características piramidales que, como bien ustedes saben, son esquemas considerados fraudulentos a nivel internacional. Esta práctica se ha generalizado en nuestro país a un punto tal de comenzar a afectar las relaciones inclusive entre empresarios o entre pares, porque hay personas relacionadas con el mundo empresarial que están haciendo este tipo de ofertas, que obviamente afectan su integridad, afectan su calidad ética ante un mundo empresarial que está demandando otro tipo de solución. Por lo tanto, les invito a que sean cautelosos, a que sean cuidadosos, y si obviamente o si ciertamente están siendo afectados financieramente por la situación, lean bien, investiguen bien, analicen bien antes de decidir participar en alguno de estos esquemas, en algunas de estas ofertas, en algunos de estos elementos no relacionados con lo formal, no relacionados con lo lícito, la mayoría de ellos. Así que mucha atención. Incremento del consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos u otros. Hace poco conversé con una psicóloga que me comentó que hay una propensión promedio al incremento de la violencia doméstica, violencia sexual, producto de la situación que está generando no solo la crisis económica, sino obviamente la sensación de encierro o de no control que genera el COVID-19. Esto a su vez está generando un repunte en el consumo de este tipo de productos que generan cierta saciedad, sosiego, calma, placer a las personas en su momento. Está bien que haya un consumo en este tipo de productos. Si ustedes lo comercializan, está bien que tengan ventas, pero bueno, esto representa un pro y un contra para nuestra sociedad. Si hay posibilidad de que ustedes generen algún tipo de beneficio con esta actividad, porque es lo que hacen desde el punto de vista económico, entiendan que también hay una participación en responsabilidad en cuanto a mercado, por lo que está ocurriendo, por lo que puede ocurrir. No significa que todo el que consume licor o cigarrillos, con esto sí quiero ser muy claro, es sujeto que comete actos de violencia doméstica o sexual. No, para nada. Pero hay un principio de relación de consumo de ese tipo de productos por estrés. Y obviamente el estrés se manifiesta en las personas de diferentes formas, bajo características totalmente diferentes. Y hay un repunte en el consumo de servicios de Internet, datos móviles y contenido web. He estado en conversaciones con varios empresarios que ofrecen Internet por antena o por fibra óptica que me han comentado que han visto un incremento importante en sus ventas, producto precisamente de la necesidad que tenemos muchos de estar conectados ante la imposibilidad de tener acceso a Internet por la empresa propia del Estado, producto de la inestabilidad en sí del servicio. Estas empresas que ofrecen servicios alternativos han visto un escenario de participación importante, lo están aprovechando. A su vez, hay una participación importante en el desarrollo de contenidos digitales, todo lo que es contenido a través de redes sociales, página web,
que está motorizado un segmento de la economía, los freelance, que se encargan de desarrollar este tipo de contenido, y que estas personas que hoy están generando 300, 400, 500 dólares o tal vez más, dependiendo por supuesto su ritmo de trabajo, por lo que hacen, por el contenido que desarrollan, y todo eso va al Internet de una forma u otra, genera también un intercambio comercial, estas personas pasan a ese 35% de consumo y eso genera cierto dinamismo en la economía que permea la crisis a nivel general. Entendamos que el país está en crisis, sí, este 35% genera consumo, sí, pero nuestra economía está muy lejos, pese a que existan dólares en la calle, de estar bien o estar en algún tipo de proceso parecido a una recuperación. Aquí quiero hacerles a ustedes una pregunta, porque lo he conversado con varios empresarios y me dicen, Leonardo, mira, Venezuela no hay nada que hacer, hay que bajar la Santa María y hay que vivir de los ahorros que podamos disponer, después irnos del país, cerrar todo, vender todo, irnos del país porque ya aquí no hay más nada que hacer. Bueno, la pregunta que yo les hago a muchos de esos empresarios, a ustedes inclusive, es, ¿hay oportunidad? Y yo no lo veo desde el enfoque, vamos a llamarlo, de motivación extrema o fantasiosa. Yo lo veo desde un enfoque pragmático muy puntual. La pregunta es, ¿hay oportunidad? Mi respuesta es, hay necesidad. En la calle hay necesidad. Hay necesidades insatisfechas, hay personas buscando bienes y servicios, hay personas que requieren ser atendidas y que tienen poder adquisitivo para llegar a esos bienes y servicios que estamos ofreciendo. ¿Qué ocurre en este punto? Que tal vez lo que tú estás ofreciendo hoy no está demandado en el mercado. Y si está demandado en el mercado, tú tienes dos opciones que tomar. Esperar a que el mercado demande nuevamente lo que tú ofreces o participar en el mercado de demanda con un producto diferente a lo que tú haces tradicionalmente. Aquí viene una contradicción moral. Tengo 35 años vendiendo exactamente esto. No sé vender otra cosa, no sé hacer otra cosa, no sé cómo vender otra cosa. Aquí es donde viene un principio de adaptación basado en un cambio primero de mentalidad que está asociado a un término que hoy está muy en boga, que está técnicamente de moda, pero que creo que muchas personas están tomando a la ligera. Porque sí, es necesaria la reinvención, pero la reinvención no son mejoras pequeñas en grandes procesos. La reinvención a veces es una mejora total que implica un giro de 180 grados en el producto, en el proceso, en el servicio y en la cabeza gerencial. Y esto sí se los digo de forma muy franca y muy directa a mis amigos empresarios dogmáticos, es decir, que no quieren salir de su línea o de su área de confort. Señores, pese a que mañana salga una cura o un medicamento que contrarreste el COVID y que todos volvamos a la calle a consumir, pese a esa situación, si nosotros no hacemos cambios importantes hoy en nuestras empresas, en nuestros modelos empresariales y productivos, si no nos embarcamos en el mundo digital, si no adecuamos procesos de comunicación interna que permitan una mayor flexibilidad y participación de nuestros colaboradores internos, si no manejamos otros elementos diferenciadores no solamente asociados al precio, si no estamos haciendo investigación de mercado constante, permanente y prácticamente quirúrgica que nos permite entender qué está pensando ese mercado, qué está pensando ese consumidor que es cambiante, que es voluble, que es altamente demandante y exigente en la economía de hoy. Si no nos adecuamos a esa realidad, ustedes pudiesen estar dentro de ese 42% de desaparición que les mostré hace unas láminas atrás. Es decir, que en este momento nosotros tenemos que hacer un alto y hacer una revisión a profundidad de lo que tenemos como empresarios, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí, desde el punto de vista práctico, porque no se trata solo de capital y dinero. He visto que en los últimos meses empresas con alta inyección de capital han desaparecido por una mala cabeza gerencial o por una no disposición a aplicar los cambios necesarios ante la necesidad de una adaptación y de una reinvención dado no solamente al concepto pandemia, sino a otros elementos que ya se venían sumando en este proceso de cambio y transformación empresarial. Señores, si hay un rubro en el que ustedes puedan participar, tienen el capital y puedan tener los elementos logísticos para hacerlo, aunque no sepan hacerlo, yo los invito a que participen. Obviamente realizando las investigaciones prudentes al caso, revisando los costos y manejando los márgenes de beneficio asociados a ello. Si tienen la posibilidad de no quedarse quietos y esperar a que esto pase, sino de generar alguna acción que les permita un flujo de caja desde el principio de lo formal, desde el principio de lo legal, desde el principio de lo lícito, que es algo que nos caracteriza a nosotros como empresarios, señores, no lo piensen dos veces, porque estos 3 meses de proyección,
de la situación de crisis relacionada con el COVID-19 que yo les estoy indicando acá, tal vez pueda ser más. Y si es más, esos fondos de aprovisionamiento que ustedes manejan para la manutención de sus familias, con un gasto elevado que tal vez ustedes tienen en sus hogares, para tratar de no sentir la presión del encierro o la presión de la inactividad. Si no nos activamos a generar afluentes de ingresos, pese a que la economía está contraída, sí, y pese a que no todos los escenarios tal vez podamos manejar de forma directa, pero si no buscamos opciones, hay una alta probabilidad de sucumbir en el camino. Así que el miedo, el escepticismo, la negación en este momento son sus peores enemigos. Y se los estoy diciendo con propiedad, ante el hecho de que un economista que hasta hace un par de años se dedicaba exclusivamente a asesorar a empresarios o asesorar profesionalmente hablando, hoy he desarrollado un supermercado en el estado Táchira y estoy desarrollando 3 modelos de negocio de e-commerce. Estoy desarrollando 3 modelos de negocio que tienen que ver con el mundo digital y que ya hoy afortunadamente están comenzando a dar sus primeros pasos con posibilidad de crecer de una forma sostenida. Así que revisen qué tienen, qué pueden hacer y qué están dispuestos a hacer para dinamizarse en este entorno que lo esté exigiendo. Ya estoy finalizando y antes de finalizar quiero invitarlos a que revisen en Google el nombre de esta persona. No se los voy a mencionar porque no sé cómo pronunciarlo, pero este es un empresario africano. Su empresa es Econet, un empresario que en Zimbabue, luchando contra toda adversidad y obstáculos provenientes de una situación política que ustedes tal vez han escuchado de ese país, logró convertir una idea de negocio, pese a todas las adversidades, en una empresa con alta influencia global, convirtiéndose en una persona de representación internacional y uno de los más influyentes empresarios del mundo, aunque tal vez no lo escuchen mencionar tanto como un Steve Jobs, tanto como a un CEO de Tesla, pero es una persona que en medio de una situación totalmente adversa logró establecer condiciones empresariales que hoy le permiten un brazo de acción y de ejecución más allá de cualquier circunstancia adversa en su país. Ya para finalizar, los dejo con una frase que me gusta compartir siempre con todas las audiencias con las que comparto. Si concentras tu atención y acción en hacer el bien a otros y no en el dinero, tienes más alta probabilidad de conseguir ambas cosas. Señores, si dan bien, ustedes reciben contraparte por ello. Creo que ese es el fin, ese es el propósito principal del empresario. Generar bien, generar bienestar, satisfacer necesidades, generar las condiciones suficientes para que aquel mercado desasistido pueda tener esos bienes y servicios necesarios para una vida mejor de acuerdo a las decisiones, de acuerdo a su expectativa de calidad de vida. Si hacemos eso, obviamente hay una contraprestación en utilidad financiera que es parte del proceso empresarial. Pero piensen en hacer bien y el bien a su vez genera beneficios financieros. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Leonardo. En nombre de Cabenix Zulia, de la Cámara de Comercio de Cabimas, CAICOP y de la Cámara de Comercios de Lagunilla, ASIL, te damos las gracias por haber participado en esta conferencia, en habernos transmitido todos estos conocimientos que nos estás planteando. Y antes de que mi amigo Osvaldo Gómez se prepare para la ronda de preguntas, quiero que hagamos una reflexión rápida, que me des tu opinión rápida sobre algo. Has hablado de muchos conceptos importantes, pero para mí, en particular, la recuperación del país pasa por la recuperación del sector industrial, porque si no vamos a tener siempre una economía de paño caliente. Vamos a poder proveer servicios, pero siempre requiriendo bienes importados y que muchas veces no estamos generando las divisas para poderlos traer. ¿Cómo recuperamos el sector industrial? Hay todavía personas que quieren invertir en Venezuela, a pesar de que tienen un país con una balanza de pagos tan negativa, las garantías jurídicas son tan pocas, el nivel de servicios públicos cada vez es peor. ¿Cuál es el llamado que le podemos hacer los industriales en Venezuela que todavía tengan una capacidad instalada que puedan recuperar y que esté pronta para arrancar? Porque mucha se ha deteriorado producto de estos años de tanta destrucción. ¿Podemos producir todavía en Venezuela a precios competitivos? Y por último, para ya dejar la idea clara y poderme yo marchar y que quede Osvaldo en la ronda de preguntas, ¿crees que es posible que haya un entendimiento entre el Estado y el industrial para entender que sin el apoyo del sector privado a Venezuela no lo vamos a recuperar nunca?
porque yo soy Ok. creyente de Venezuela y yo creo que tú también. Respondo tu primera pregunta con la segunda pregunta. ¿De qué forma? El acuerdo, la negociación o el establecimiento de un canal de comunicación franco con el Estado desde el sector industrial no solamente debe ser posible, tenemos que hacerlo posible. ¿Okay? O sea, no existe un espacio a decir debemos o podemos seguir divorciados. Y esto obviamente implica para muchos de nosotros una reestructuración inclusive de nuestra manera de pensar, porque si no atendemos a un acuerdo franco y sincero con quien maneja todos los recursos del Estado y nosotros participamos en esa dinámica de desarrollo como empresarios en sí, no va a haber posibilidad de desarrollo industrial. Como bien lo dijiste, si no hay posibilidad de desarrollo industrial, no hay posibilidad de desarrollo económico indistintamente del comercio que pueda gestarse dentro de la nación. Por lo tanto, aquí es donde viene tal vez uno de los mayores compromisos que tenemos nosotros como representantes de miembros de gremios empresariales. Nosotros tenemos que dar el primer paso a crear el puente de negociación y conversación con los representantes del Estado y establecer acuerdos de mutuo beneficio, porque aquí nosotros, más que exigir que se cumplan ciertas condiciones que deben estar presentes ciertamente para que podamos trabajar, tenemos que proponer cuál es nuestro aporte en producción si se cumplen ciertas condiciones específicas desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el Estado. Entonces, si nosotros ofrecemos más que pedir, ya hay otro tipo de negociación, ya hay otro tipo de comunicación con un Estado que en este momento está limitado, exageradamente limitado en recursos y que vamos a estar muy claros, necesita del sector privado, necesita abiertamente del sector privado. Tal vez nosotros no le podamos dar al Estado los 80.000 o los 120.000 millones de dólares que necesita para mover la economía, pero podemos ofrecer mucho para cubrir gran parte de los vacíos que existen de producción y disminuir esa brecha de importación o esa brecha de consumo principalmente basada en productos importados. Si es posible producir a precios competitivos, si es posible hacerlo, pero tiene que generarse una sinceración, o sea, sincerar todo lo que es nuestro esquema económico general que ya comenzó, ojo, ya comenzó con el precio de la gasolina 0.50. Ese fue el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso lógico después de ello? Un anuncio de una mejora progresiva del poder adquisitivo de los salarios basados precisamente en la contabilidad en dólares. Y a su vez una sumatoria al costo de adquisición de bienes y servicios públicos, como es el caso del transporte público colectivo, como es el caso de las telecomunicaciones, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en algunas partes, en algunas zonas de Caracas, ya el recibo de servicio eléctrico supera los 3, 4 o 5 dólares en su cotización. ¿Okay? Entonces, esa situación se está generando, esa situación se está desarrollando, tal vez no a Vox Populi, pero se está desarrollando. Entonces, si existe, uno, tiene que existir una negociación franca, directa y frontal con el Estado. Nosotros como empresarios, desde la oferta, queremos ofrecerte esto con nuestras capacidades, pero para poder lograrlo, necesitamos que tú nos brindes estas condiciones. Y a partir de allí, acuerdos francos, que obviamente implique de parte del Estado garantizar las condiciones para una recuperación progresiva del poder adquisitivo. ¿Cuáles son las grandes limitantes en este momento para que eso se dé? Que el Estado necesita dinero fresco, necesita entre 80.000 y 120.000 millones de dólares que se inyecten directamente a la economía para potenciar la producción, estabilizar los servicios públicos y otra serie de inversiones que son necesarias y esenciales en este momento. Pero hay que empezar desde la oferta, hay que empezar nosotros ofreciendo, hay que comenzar a revisar el escenario para generar acción. De lo contrario, podemos esperar toda la vida que las condiciones cambien y tú bien sabes, Estefano, que en estas circunstancias esperar es envejecer sin ver ningún resultado. Así es. Bueno, gracias, Leonardo. Te dejo entonces con Osvaldo Gómez, que tiene la ronda de preguntas lista para ti de todos los participantes. Y bienvenido, Osvaldo, mi Muchas querido gracias, Estefano. compañero de ASIL. Muchas gracias. Y Cabení Zulia también. A ver, Leonardo, excelente. De verdad que la percibo como una bofetada a la realidad y que nos hace pensar, en el buen sentido de la palabra, nos hace pensar que debemos reaccionar. Aquellos negocios que no estén pensando o considerando tener en su haber páginas web o formas de comercio electrónico, y no simplemente una página web, ¿no? Sino que en ella pueda haber intercambio comercial.
creo que definitivamente caemos dentro de ese, si no lo hacemos, si no reaccionamos, vamos a estar dentro de ese, lamentablemente, dentro de ese 42% que nos mencionaste en la presentación. Osvaldo, y disculpa, aquí quiero hacer una aclaratoria importante, ¿no? Porque nosotros como venezolanos estamos muy acostumbrados a pegarnos a aquellos que obviamente es producto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y nosotros, muchos de ustedes que tienen juventud acumulada, tal vez más que yo, no se trata de vejez, se trata de juventud acumulada. Ustedes tienen tiempo desarrollando sus activos, ¿sí? Y al desarrollar sus activos, hay cierto apego a ellos, desde el punto de vista es el producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de aquí es donde viene una realidad cruel con relación a lo que está pasando en la economía. Hoy la economía nos está diciendo, tal vez lo que hiciste durante estos años, ya no puedas seguirlo haciendo en los años venideros. Para muestra un botón, hoy temprano salió la noticia de que los representantes de una de las empresas mejor cotizadas a nivel internacional, que es Airbnb, la empresa de servicios de hospedaje, ¿ok? Está en un punto prácticamente en la declaración de bancarrota. Y él dice, su CEO, su representante principal, nos tomó 12 años levantarla y estamos a 6 meses de perderla. Y esa situación se aplica para una empresa que a nivel internacional está valorada en más de 50.000 millones de dólares. ¿Qué podemos esperar por una empresa que tal vez tiene en su fondo de patrimonio neto no más de 2 o 3 millones de dólares, por no decir mucho menos, considerando que eso es una suma importante para nuestra economía? Entonces entendamos que si tenemos que desprendernos hoy de una parte de nosotros como empresarios para reiniciar un proceso, hay que hacerlo, pero lo hacemos en nuestro país, no lo hacemos fuera como inmigrantes, lo hacemos en nuestro país. Creo que eso es una ventaja importante. Gracias, Osvaldo, por la... Muchas gracias por agregar aún más a todo lo que has dicho durante tu presentación. Hay muchísimas felicitaciones en el chat, hay muchísimas preguntas relacionadas a lo que vienes diciendo, a cómo reinventarse. Voy a tratar de reunir algunas o resumir las preguntas para que así con tus respuestas cubras varias de ellas al mismo tiempo. A ver, por aquí hay muchos saludos, como dije, de Jan Quintero. Voy a nombrarlos porque es breve. Melvin González, Luis Yoya, Carlos Cococelli, Karina Oscate, casi todos estos al principio fueron de saludo de Sion Yelini, agradeciendo la participación. María Méndez, Luisa Rivero. A ver, Saverio López, nuestro presidente Cabrini Zulia, él dice, el sector primario y secundario son los únicos que pueden generar valor agregado al PIB nacional. No, de hecho, bueno, la proporción de participación en cada uno depende del comportamiento de la economía, pero todos, absolutamente todos los sectores aportan valor agregado al PIB nacional. ¿Qué pasa con nuestra economía? Y ese es uno de los factores que obviamente nosotros debemos cambiar primero como Estado a nivel de apreciación económica y después nosotros como empresarios a nivel de comportamiento, comunidades económicas. Uno, el PIB de nuestra economía está fundamentalmente asociado a contabilidad, que tiene que ver con la actividad petrolera. Si hay partidas relacionadas obviamente con con producción no tradicional, con rubros no tradicionales, sí, eso está en la contabilidad nacional y representa un número dentro de ese Producto Interno Bruto, pero nuestro PIB sigue siendo petrolero. Y vamos a estar claros, nuestra actividad petrolera hoy se encuentra francamente debilitada, situación que puede durar en el tiempo, un tiempo prolongado. Es decir, que todo lo conexo que alimenta el Producto Interno Bruto prácticamente no se contabiliza. Y en los últimos 2 años, la economía venezolana se ha informalizado en un 40-42%. Es decir, no tenemos empresas, no tenemos data de empresas legalmente constituidas. Hay muchas transacciones que se hacen de forma que no pasan por regulaciones de fisco. Hay muchos ingresos que no se reportan. Si nuestra economía informal no contabiliza o no se suma eso a la contabilidad general y por lo tanto no hay un valor agregado financiero real. Todo depende de petróleo y así lo vemos desde el punto de vista financiero. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Si hay una de las cosas que nosotros tenemos una plataforma de profesionales formados. Muchos se han ido por situación, obviamente, situación económica que obligó a muchos a migrar, pero muchos nos quedamos acá y seguimos generando un valor agregado al país. Entonces, lo que hay es que reajustar las fichas, invitar nuevamente a los profesionales y pequeños emprendedores, empresariales emergentes a que vayan hacia el camino de la formalidad. Y hacia el camino de la formalidad implica también la organización, la unificación de criterios, la gestión,
mancomunada. Esos factores son fundamentales, porque si nosotros como gremio, como gremialistas, no sabemos, no escuchamos o no logramos interpretar el requerimiento del pequeño que apenas está dando sus primeros pasos, difícilmente vamos a poder generar data real, sincera, que a su vez alimente al Producto Interno Bruto y dé valor a nuestra economía en pleno. A ver, por aquí hay otras preguntas. Jan Quintero pregunta, ¿estas actividades económicas crecieron para quedarse o post-COVID tenderán a menguar? Se refiere al delivery, e-commerce, educación online, etcétera. También Luis Joya, voy a aprovechar a agrupar de preguntas así, vamos un poco más rápido, Leo. Luis Joya pregunta, ¿el comercio formal debe tener resiliencia dado los patrones de consumo? El comercio formal debe tener resiliencia, dado los patrones de consumo, es adecuarse a una realidad con pandemia y post-pandemia. De María Méndez, ¿qué acciones recomienda para reducir el riesgo de desaparecer los comercios tradicionales? Bueno, la primera pregunta, ¿estas nuevas actividades económicas llegaron para quedarse? Sí. Antes de que esto ocurriera, el venezolano tenía un alto consumo de herramientas digitales, pese a que nosotros tenemos uno de los internet más lentos de América Latina. Nosotros utilizamos muchas aplicaciones móviles, hacemos muchas compras por internet, hacemos muchos reportes, utilizamos muchas redes sociales. Si no lo sabemos, nosotros somos el país que utiliza más Instagram, ¿ok? Y utiliza medianamente Facebook, pero somos el país que utiliza más Instagram. Si nosotros somos extremadamente faranduleros, nos gusta estar pendiente de lo que pasa en las redes sociales de la vida de los demás y además nos gusta ver uno que otro chiste. Esto se aprovecha, y lo hemos visto recientemente, en el incremento de publicidad dirigida en medios no tradicionales. Cuando un empresario hoy, de 70 años, de 80 años tal vez, si aún está activo, se había sentado a conversar con un community manager para establecer una estrategia de publicidad en medios no tradicionales. Eso está ocurriendo hoy y además se está planteando todo un escenario de revisión de la forma de cómo se comunica empresa-cliente, basado precisamente en el principio de que el cliente no solamente quiere un producto, quiere una relación cercana. El cliente quiere sentirse atendido person to person. Es decir, yo estoy aquí, tú como empresa, más que un logo, más que un diseño, más que un proceso, más que una certificación de calidad, eres una persona que me entiende, eres una persona que me atiende, eres una persona que me acompaña. Y eso es un principio que ya se aplicaba, pero que hoy está fortaleciendo en su accionar dentro de las organizaciones. Por lo tanto, cualquier empresa que hoy maneje aún una filosofía organizacional vertical, unidireccional, con comunicación limitada, la posibilidad de su permanencia en el mercado es prácticamente nula. Entonces, todo lo que es web, todo lo que es estrategia web, todo lo que es comercio electrónico, e-commerce, llegó para quedarse, comenzar a investigar. 2, todo lo que es servicio de delivery. Hay un porcentaje de ese mercado, 35%, que aun cuando esto pase, van a seguir llamando para pedir sus comidas en casa, sus licores en casa, su ropa en casa. Ya lo habíamos visto, señores, Amazon es un ejemplo de ello a nivel internacional. En Venezuela no había plataforma, se creó en esta circunstancia. Hay, de hecho, hoy una tendencia importante a la inversión en mercados bursátiles relacionados con la Bolsa de Valores de Caracas. Y a esto quiero que presten puntual atención. ¿Okay? Actualmente mi empresa, Integral Consultores Group, está aliada con la casa de bolsas que hace vida aquí en Caracas, que se llama Rendivalores, que uno de sus directores es el señor Asdrúbal Olivero. ¿Okay? Ellos me comunicaron, o específicamente el señor Andrés Guevara, uno de sus directores, me comunicó que la Bolsa de Valores de Caracas se ha capitalizado en los últimos 4 meses casi un 65%, lo que significa que más empresas están acudiendo a recibir financiamiento ante la sequía que existe de financiamiento tradicional a través de la banca, y más personas están acudiendo a invertir ante la compra de acciones, títulos, valores, papeles comerciales y otros instrumentos. Ya esto es una realidad. Pese a todas las dificultades económicas que existen en el país, está funcionando y se puede seguir fortaleciendo. Es decir, la visión de inversión va hacia allá. Entonces, si hay posibilidad, de hecho, ya eso es un planteamiento clave, que todo lo que se generó en esta situación se va a mantener. Y eso es básicamente lo que implicarían las estrategias para que el comercio tradicional logre mantenerse en una economía con características de competencia o de competitividad hoy diferenciada. Muy bien, muy bien. A ver, continuando con las preguntas, hay una interesante acá, se refiere a cómo influye en el sector inmobiliario esta situación.
esa pregunta la hace Luis Rivero. Saberio Lopresti nuevamente, no hay manera de que este u otro gobierno tenga esos 20.000 millones de dólares para inversión en servicios públicos. Lo que hay un protagonismo esencial, lo que hay es un protagonismo esencial del sector privado en este punto. Voy a aprovechar que recibí un comentario al final, pero me pareció interesante relacionado al tema de consumo de Internet, porque lo hace un empresario en el sector de las telecomunicaciones. Dice que saludos, soy ISP, y comenta el uso de redes sociales y Netflix consume el 70% de la red en Internet. Es un comentario que va acorde a lo que estás diciendo de las tendencias del venezolano. Vamos a agregar otra de las preguntas, si estás de acuerdo, Leo. Sí, adelante, adelante. El Estado, Luis Joya comenta, el Estado no cargaría con los financiamientos blandos que liberen el encaje legal y conjuntamente se establezcan concertadamente. Deberían surgir programas especiales para los sectores productivos. Y adicional, si lo dice Alexis Segovia de CAICOT, te pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la implementación de iniciativas de cooperación empresarial B2B para fortalecer el sector y las economías locales? Okay. Repite la última pregunta, por favor, Osvaldo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pregunta a Alexis Segovia, ¿cuál es tu opinión sobre la implementación de iniciativas de cooperación empresarial B2B, business to business, para fortalecer el sector y las economías locales? Ok, bueno, vamos con el sector inmobiliario. Para nadie es un secreto que la actividad inmobiliaria está contraída, producto precisamente de la pérdida del poder adquisitivo, el no acceso a financiamiento inmobiliario que permita la adquisición de bienes específicos de acuerdo a los intereses y necesidades de cada uno. Los activos, bienes inmuebles comerciales, su venta, comerciales e industriales, cayó importantemente en los últimos 2 años. Esto, por supuesto, por la reducción progresiva de la actividad económica a nivel general. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo un escenario yo lo llamo de una peligrosa estabilidad en ese respecto, porque si hay ventas de bienes inmuebles, lo están haciendo aquellas personas que, estando fuera del país o teniendo capital acá, lo hacen como una inversión cactus. Es decir, yo compro un conjunto de bienes inmuebles, los mantengo allí prácticamente de forma ociosa, pese a que eso representa un pasivo para mi contabilidad personal, pero no es una venta dinámica o no son transacciones dinámicas como estábamos acostumbrados. ¿Qué se espera? Dependiendo obviamente de la evolución de la circunstancia política y económica en el país, que de generarse algún tipo de consenso o de medidas que generen este flujo de dinero o de recursos para que el país se reactive, obviamente veríamos un dinamismo diferente en la adquisición de bienes inmuebles, principalmente comerciales, ¿sí? Ya que, como bien vimos, al potenciarse el comercio, comerciales industriales, a potenciarse esas áreas, las personas comienzan a sentarse en zonas específicas y se incrementa o el alquiler o se incrementa la compra. Pero por ahora, en los próximos meses, el dinamismo en ese sector realmente no va a ser mayor, no va a ser representativo. Con relación al otro comentario del protagonismo, si hemos estado como país tratando de hacer tarima como protagonistas en una novela dramática que nos tiene en este momento en una situación de incertidumbre, inestabilidad, de preocupación generalizada, creo que tenemos que ser los primeros en dar los pasos para disminuir esos niveles de protagonismo y comenzar a hacer propuestas serias. Y con esto no quiero decir que vamos a llegar con una propuesta bajo el brazo y de una vez va a ser aprobada, porque no va a ocurrir. Sí, no va a ocurrir. Nosotros, al generar el canal de comunicación, tenemos que entender que nos vamos a encontrar con muchas puertas cerradas de inicio, mucho escepticismo, no aceptación, discurso contraofensivo. Ahí es perseverancia, un propósito claro como empresario, bajo la premisa, que lo conversaba con Estefano temprano, bajo la premisa de si no nos ponemos en acción y no asumimos la responsabilidad que obviamente tenemos nosotros en este proceso de corresponsabilidad, obviamente no puede generarse nada. Si hay un grupo de personas que quieren protagonismo, que sigan haciendo tarima, o sea, el espacio está abierto para ello, pero los que queremos trabajar, tenemos que trabajar, vamos a trabajar, creo que estamos obligados a trabajar. Esa es la premisa desde mi humilde opinión. El otro aspecto con relación a B2B, bueno, hoy casualmente conversé con 3 empresarios que me comentaron que tienen disponibilidad de fondos para invertir
en negocios pequeños, principalmente pequeños. Me hablaron de tal vez un rango que no supere los 25.000, 35.000 dólares, obviamente que genere un flujo de caja dinámico con un retorno considerable. Y lo que me plantean es, me dicen, Leonardo, mira, ¿tienes a alguien que me pueda ofrecer un modelo de negocio para yo montar, para yo mover mi plata? Porque la tengo ahí parada, sea mucha, sea poca, eso depende de cada quien. Entonces sí hay un interés, sí hay una intención, sí hay una disposición, y estamos en este momento en un proceso de confianza, ¿sí? Es decir, yo puedo confiar en ti, Osvaldo, yo puedo confiar en ti, Estefano, venimos del mundo gremialista, somos empresarios, hemos ganado, hemos perdido, nos hemos comido las verdes, las amarillas, hemos pasado por un proceso ahí de revisión, de reinvención. Entonces, si hay confianza, podemos establecer los canales para que el que tiene logre colocar ese capital en una iniciativa empresarial que pueda echar frutos en el corto plazo, de lo cual se beneficien todos los involucrados en el proceso. El que coloca el capital, el que coloca la unidad económica, el que está en el proceso, en el intermedio, el que es el colaborador, el aliado interno. Solo que tenemos que crear los espacios de comunicación. O sea, tenemos que sentarnos, saber qué tenemos, qué estamos dispuestos a ofrecer, que hay un riesgo país asociado a que sigue siendo inestable en muchos aspectos, pero tenemos que estar dispuestos a asumirlo si estamos dispuestos a asumirlo, porque repito, tenemos dos opciones, o lo hacemos aquí o lo hacemos afuera, o lo hacemos aquí o lo hacemos afuera. Yo creo que es mejor hacerlo aquí. Así que es cuestión de consensuar, de acordar y comenzar a trabajar los que quieran trabajar. Definitivamente coincido contigo, creo que y seguramente muchos de los que estamos en esta sala hemos intentado hacer negocios afuera y probablemente hayan sido exitosos, pero los negocios pues en Venezuela son más rápidos y todos sabemos de lo que estamos hablando. A ver, continúo por acá. Mencionan que mucha de la inmigración venezolana de bajos recursos se ha dado cuenta de su vulnerabilidad, tanto afuera como adentro, pero aún así eligen volver para cobijarse en refugio de familia, estructuras de hogares propios, aunque sean en condiciones precarias. Muchos con talentos han podido dolarizarse y mantenerse a flote. Hay una pregunta sobre cuál es tu opinión acerca de la conformación de clusters para la producción de alimentos, para la exportación como una vía efectiva para la recuperación productiva. Hay muchos comentarios y preguntas sobre el tema de informalidad. Hay una bastante larga que es de una persona que se llama Diafleric Manzano que dice: si los contribuyentes especiales tenemos una carga fuerte, nos llevan una gran ventaja a los mercados informales y los nuevos que aún no han sido catalogados como especiales. Igual aquellos comerciantes que han importado productos básicos desde Brasil, que a la venta salen muchísimo más económicos que los nacionales y no emiten algún documento fiscal ni de compra o venta, ya lo has mencionado, nos afecta muchísimo a quienes creemos en la producción nacional. Son muchos los problemas a los que nos enfrentamos. No es fácil reinventarse, pero sí hay que estudiar el mercado para observar oportunidades. Buen comentario allí. Agradecimientos, mucho más agradecimientos por la conferencia, por la invitación hacia Saberio. Muchísimas gracias por la conferencia, Selecte. A ver, una última te comento de Carlos Cocochelli. Aquellos sectores económicos o empresas de comercio que se dedicaban a proveer servicios y bienes a la industria petrolera o todo lo conexo a ellas, ¿crees que tengan posibilidades de reinventarse? Porque es fácil entender el invertir en otros sectores como los que actualmente tienen consumo, pero no todos los inversionistas caemos allí. ¿Qué opinas? Saludos de Carlos Cocochelli. Carlos, todo lo que es petróleo va a seguir siendo negocio, ¿sí? Y vamos a estar claros, hay un repunte importante de lo que hoy se denomina en el mundo como movilidad eléctrica. Los vehículos, no solo los vehículos eléctricos de Tesla, ya en Venezuela, de hecho, hay varias empresas, una empresa que es de un buen amigo mío, que produce y trae vehículos 100% eléctricos. Es decir, ese tema, partiendo de esa base, tiene un repunte importante en el mundo. Sin embargo, petróleo es textil, petróleo es energía, petróleo es plástico, petróleo es muchas cosas. Y el petróleo va a seguir siendo negocio. ¿Cuál es el tema del segmento petróleo? Hoy están en pausa. Puede ser que estén en pausa más tiempo. Y para colocarle un periodo aproximado
tal vez unos 6 meses más, unos 8 meses más. Vámonos a un caso extremo, 12 meses más en pausa. Mi pregunta acá es, cuando se reactive, va a seguir siendo una actividad rentable, dinámica, con posibilidad de recuperación rápida. El punto es, mientras pasa ese tiempo, ¿qué estás haciendo? Uno, para que tu marca, si es que tu empresa o tu unidad económica se vive a través de una marca, si constituye una marca, si tienes elementos de branding asociados no solamente a la industria petrolera en sí, sino a tal vez otros clientes internacionales, no lo sé, estoy especulando. O sea, si hoy en este momento tal vez de inactividad hay alguna posibilidad de fortalecer lo que tienes para que no quedes en el olvido operacional y no tengas que participar después en un proceso muy competitivo, agresivo cuando se retome. Y si lo estás haciendo, perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son los costos asociados a ello? Que obviamente implica una cuota de inversión que deberías recuperar una vez que pase este periodo de inactividad. Y dos, ¿cuáles son tus actividades complementarias? Porque si bien sabemos, no quieres migrar de lo petrolero, porque es algo rentable, va a seguir siendo rentable, y te invito a que sigas allí porque va a seguir siendo rentable, pero hoy necesitas flujo de caja. Hoy necesitas flujo de caja. Y es un flujo de caja que el petróleo hoy, o lo relacionado al petróleo hoy, no te está dando. Entonces, si tú mantienes tu inactividad en petróleo bien resguardada, sin que eso afecte tu bolsillo, además tienes fuentes con posibilidad de dinamismo en flujo de caja, perfecto. Yo te digo, mira, quédate tranquilo, ve fortaleciendo tu empresa aún inactiva, mantén siempre contacto permanente con tus proveedores o aliados cercanos, tus relacionados internos si mantienes una nómina promedio, tu personal de confianza, por ejemplo, pero a su vez te alimentas de otras fuentes de aprovisionamiento. Porque, repito, no hay garantía de que la recuperación sea pronto, no hay garantía. Pueden que sean 6 meses, pueden que sean 8, pueden que sean 12. Si no tomamos esa previsión, nos podemos quedar sin la actividad propiamente dicha de petróleo y sin ninguna otra actividad que nos permita un margen de maniobra mañana. Muy bien. Muchas gracias, Leo, por dedicarte a responder Osvaldo, tan disculpa, excelentemente. el comentario que hicieron con relación a el tema de la informalidad. La informalidad en Venezuela hoy y antes siempre ha sido una competencia desleal para el formal, siempre lo ha sido. Hoy es más atractivo porque el informal que hace suelta una actividad y salta inmediatamente a otra, y cada una de las actividades en las que salta le es rentable. Nosotros tenemos que pagar nómina, nosotros tenemos que pagar impuestos, nosotros somos sujetos de fiscalización, una serie de cosas que incrementan nuestros costos operativos e incrementan nuestros costos logísticos. Sin embargo, cuando yo hablo de formalidad, y aquí es donde me voy al tema contexto mundo globalizado, cuando yo hablo de formalidad, no me quedo solo en el espacio geográfico propio de nuestro país, porque yo pienso en formalidad, pienso en expansión. Un informal no se puede expandir. Y aunque hoy nos golpee, obviamente vendiendo a precios mucho más bajos que los nuestros, porque no tiene nuestra estructura de costo, cuando yo pienso en formalidad, pienso en marca registrada, pienso en mercados internacionales, pienso en cotización en mercados bursátiles, o sea, pienso en alianzas estratégicas con gobiernos, con otras empresas multinacionales. Y eso solamente es posible en formalidad. La informalidad es un fantasma y eso nunca va a desaparecer porque además es una industria muy rentable, ¿sí? Pero tenemos que entender el propósito de la formalidad y trabajar en función de ese propósito, que creo que es lo principal. Muy bien, gracias, Leonardo. A ver, nos hemos extendido un poco de tiempo, pero realmente está demasiado interesante la información que nos estás compartiendo. Quizás sí me quedan algunas de las preguntas porque aún quedan otras pendientes. Voy a mencionar otro par más, si estás de acuerdo, Leo. Adelante, Y así sí, te por dejo supuesto. despedir porque no queremos abusar de tu tiempo. A ver, Antonio Givirín pregunta, muchas gracias. El concepto de reinventar nos aplica no solo en Venezuela y no solo a nivel industrial, sino también mundial, profesional y personal. Gracias por tu tiempo e información. Excelente intervención, lo dice Argelio Bernáez, y excelente intervención y sus propuestas, pero no veo ninguna mención de lo relacionado con la posible solución al conflicto político. No veo cómo resolver el asunto económico sin pasar por acuerdos políticos. Bueno, este es un tema que realmente escapa de nuestras manos. Yo creo que trabajando, bueno, te dejaré responder, obviamente. Trabajando es que vamos a lograr eso. Clever Reaga pregunta, excelente conferencia, información muy acertada para despertar la mente y visualizar la realidad de lo que está pasando y está por pasar. Leo, te dejo que
que Mire, sigas respondiendo a esas preguntas. sí, el tema político de forma muy técnica. Ya de parte de las personas que representan al gobierno ejecutivo dieron los primeros pasos hacia un escenario de contención a nivel de sentido de aceptación, sentido de apreciación y sentido de reconocimiento, ¿sí? Ya dieron el escenario hacia un posible revocatorio en el 2022. Ya dieron, ya dieron el espacio hacia las legislativas que se van a realizar este año. Ya se abrió la posibilidad de las elecciones para gobernadores y alcaldes el año que viene. Es decir, hay un principio aquí de encauzar el sector político hacia acuerdos relacionados al tema electoral. Que las condiciones estén dadas o no, no lo sé. No puedo opinar en ese respecto porque no soy especialista político, pero ciertas acciones a nivel político tienen incidencia a nivel económico. Y el tema del nivel económico es nuestra capacidad hoy de establecer acuerdos puntuales para llegar a conciliaciones. Es decir, nosotros no podemos, no debemos seguir responsables de nuestra parte, seguir actuando desde el conflicto. Y esto lo digo a nivel general. Esto lo digo a nivel general. No podemos seguir actuando desde el conflicto. Revisamos a lo interno cómo están nuestras organizaciones, revisamos a lo interno cómo está la situación y nuestra capacidad de maniobra, y en función de eso hacemos y proponemos, estamos dando pasos nosotros. No todos los factores son controlables por nosotros, no todas nuestras propuestas van a ser escuchadas y atendidas, no todos nuestros planteamientos van a ser tomados en cuenta, pero hay un principio de oportunidad para conciliar, indistintamente de las condiciones ideológicas, los sesgos partidistas, cada quien tiene su corazoncito hacia un lado y eso es respetable, pero nosotros como empresarios hoy tenemos que ser pragmáticos en el sentido de que nuestra responsabilidad es producir, generar fuentes de empleo, generar bienes y servicios, movilizar los mercados, generar renta, esa es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Así que en ese sentido, si asumimos esa responsabilidad, en algunos casos tendremos que hacer de tripas corazones, como es el dicho popular, y tendremos que hacer lo que haya que hacer para producir, para generar prosperidad, para generar empleo, para generar desarrollo. Eso es lo que nos toca, esa es nuestra responsabilidad y yo invito a ello. El asumir otra cosa totalmente diferente en medio de esta situación, creo que sería irresponsable y sería, de hecho, sumar a una situación que no le beneficia al país en lo más mínimo. Esta es mi humilde opinión. Leo, nuevamente en nombre de Cabenix Zulia, de la Cámara de Comercio de Cabimas y de la Cámara de Comercio de Lagunillas, te damos muchísimas gracias por tu intervención y recordamos a todos los participantes que quieran seguir a Leonardo por las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, que es Leonardo J. Soto G. Gracias nuevamente, Leo. Despide entonces para poder dar por culminada la conferencia y pues esperamos que hayan sido del aprovechamiento de todas las personas que están aquí presentes hoy. Gracias, Estefano, gracias a Osvaldo, gracias a toda la directiva de Cabenit, de ASIL, de CAICOC, aliados, amigos. Estamos siempre trabajando en conjunto para el desarrollo de actividades empresariales formales, lícitas, honestas, que le sumen a un país que necesita de nosotros, que necesita de nuestro máximo esfuerzo, de nuestra buena voluntad, del trabajo consensuado, del trabajo honesto, sincero, transparente. Creo que estamos dando pasos importantes a entender que aunque tenemos problemas diversos, algunos son problemas comunes que podemos solucionar comúnmente. Y este tipo de espacios son propicios para entender en dónde estamos parados. Entiendo que hay desesperanza, entiendo que hay escepticismo, entiendo que muchos pudiesen pensar que ya no es posible hacer nada en Venezuela, pero vuelvo a la presentación. ¿Hay oportunidad? Yo digo que sí porque hay necesidad. Y donde hay necesidad insatisfecha, hay oportunidad. Desde lo formal, desde lo lícito, desde lo bien hecho, desde el camino correcto. Así que quiero agradecerles nuevamente por la invitación, por el espacio y siempre prestos a colaborar, a participar y espero que sigamos en este camino juntos. Gracias, Leonardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos los asistentes. Disculpe que perdí conexión. Hubo un problema eléctrico por acá. Excelente ponencia. Felicitaciones. Excelente. Realmente sí. Algunas palabras, Saverio, Carlos. Bienvenidos, por favor. Gracias, Osvaldo. No sé si sigue Leonardo, no sé si perdió o está ahí con nosotros.
Aquí estoy, Saverio. Ah, qué bueno, sigue allí. Leonardo, darte las gracias, muy transparente, muy técnico, de verdad que necesitamos algo como lo que nos entregaste hoy, de ver una perspectiva de un realismo posible, poder pues analizar los que estamos en un camino de mirar cuáles son las oportunidades que nos está quedando y si hay que virar, debemos hacerlo. Carlos Conconcelli decía algo que me llamó mucho la atención y bueno, me encantó la respuesta que le diste, donde él decía, ¿dónde cabemos lo que no somos alimentos y donde no somos medicina? De verdad que la respuesta fue real, el petróleo, la energía va a estar ahí en el sector petroquímico y todo lo que dijiste. Pero sí veo más allá de estos dos sectores que pueden ser de primera necesidad, también oportunidades en lo que es la globalización. Como por ejemplo, Leonardo, conozco empresas de GPS que están haciendo monitoreo de camiones, de autobuses, de maquinaria de transporte en los Estados Unidos, en países europeos, y se llevan desde el monitoreo de Venezuela, aprovechando todo esto de la conexión de Internet y de la globalización, así como diseños de arquitectos, diseños de página web, diseños de redes sociales. O sea, mirando un poco más allá lo que ahora el mundo moderno nos está permitiendo poder ver las oportunidades que esto se presenta. Porque bueno, como dice Carlos, no todos vamos a poder caber vendiendo frutas, medicinas y alimentos. Sin embargo, es ver también que esos nichos de mercado que existen y especialistas como tú son muy importantes para hacerlo ver a los inversionistas que están buscando esas opciones. Gremialistas como nosotros somos muy importantes también para conectar esas oportunidades. Y bueno, Leo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Mira, te comento, hace 3 años, 3 o 4 años atrás, yo comenté que desde mi perspectiva la empresa debía convertirse en la nueva universidad. ¿Sí? La empresa privada debería acoger en su seno todo un sistema de formación integral para su personal que le permitiese a su vez generar unidades de negocio conexas, no solamente enfocadas en una actividad puntual, en este caso tal vez la venta de insumos a la industria petrolera, sino otras líneas de negocio. Porque, por ejemplo, si nosotros vendemos insumos a la industria petrolera, pero nosotros a su vez podemos establecer líneas de negocio, por ejemplo, con los que se encargan de las impresiones 3D, que entiendo utilizan un tipo de polímero especial para la impresión de dichos rubros, o a su vez establecer enlace con empresas que están hoy produciendo, están experimentando con órganos artificiales basados en plástico, no en plástico en sí, sino otro tipo de materiales. Hay posibilidad de que la industria petrolera y todos sus conexos puedan ir más allá de lo tradicional. Porque, ¿qué pasa? Hay un principio clave asociado a que el petróleo genera un problema, ¿sí? Nos ha beneficiado en energía, pero ha generado un problema. Técnicamente desde el punto de vista de contaminación, plástico. Entonces hay un tema de reinvención en cuanto a lo que hace la industria petrolera, cómo lo hace y cómo nos beneficiamos todos en el proceso. Miren, yo soy fiel partidario de la investigación y el desarrollo. Y una de las cosas que creo, que particularmente creo, ha hecho menos nuestra industria petrolera en los últimos años ha sido invertir en investigación y desarrollo. Si nosotros no tenemos una plantilla de investigación y desarrollo asociado a nuevos procesos, nuevos métodos, nuevos productos, nuevas relaciones comerciales, internacionalización de muchas de las actividades que nosotros hacemos, siendo un país con plantilla petrolera súper amplia. Entonces hay un tema aquí y esto sí lo rescato a muchos de ustedes que son petroleros. El conocimiento es la base a la nueva empresa, a la empresa del mañana. Y la investigación y el desarrollo tienen que estar dentro de la organización. Y no hablo de batas blancas estériles, y cuando digo estériles es simplemente esa concepción de que la investigación se hace en un laboratorio con fármacos, con químicos. No, hay todo un tema asociado a ello que implica generación de conocimiento y que nos lleva al concepto de la Big Data, que es un término hoy en el mundo que implica manejo de información para mejores decisiones y que ya China está dando pasos importantes a eso con la tecnología 5G, que ya en cuestión de unos meses va a dominar
la forma de cómo nosotros nos conectamos. O sea, en tiempo real, conexiones a una velocidad inimaginable. Es parte del producto de posicionamiento que China ha generado a partir precisamente de la pandemia en el mundo. Entonces, sí hay campo para lo que hace la industria petrolera, porque si algo tiene la industria petrolera es que genera márgenes importantes en poco tiempo. Y hay que aprovechar ese caudal para impulsar otras cosas. Así que, Saverio, de mi parte, no abandonen lo que tienen, obviamente no salgan de sus activos, no desechen su know-how, eso es parte de su memoria tecnológica. Hay que ir midiendo cómo va el mercado mundial con relación a lo que ustedes tienen, a lo que ustedes hacen y lo que pudiesen hacer, y a partir de ahí poder enfilar algunas estrategias a nivel empresarial. Hoy estamos detenidos, pero bueno, de alguna forma nos vendemos hoy para una economía que se va a reactivar muy pronto y para la cual deberíamos estar preparados. Ese es el principio que yo manejo. Sí, se van a abrir oportunidades para muchas microempresas, por llamarlo así de una manera. No estas macro organizaciones como los nombres que bien conocemos. Va a haber mucha oportunidad a nivel petrolero para ese negocio puntual, cosa que se hace en muchos países. En los Estados Unidos, en Texas, Oklahoma, hay muchos productores pequeños y yo creo que va a retornar a ese modelo de negocio. Y se está sucediendo en los Estados Unidos. Es que lo micro es menos costo, es más ágil, Exacto. es más rápido. Exacto. O sea, si ustedes se han dado cuenta de los negocios tradicionales en Venezuela, vamos a poner un ejemplo común, los supermercados en Venezuela. Eran plataformas monstruosas de largos pasillos con anaqueles casi que interminables. ¿Qué queda de eso en la actualidad? Negocios muy pequeños, de 4 pasillos máximo, de cajas rápidas, de movimiento muy rápido, muy acelerado, que hoy además se traslada al mundo online, al e-commerce, a las aplicaciones, donde ahora tú pides un producto vía online, te lo llevan inclusive hasta tu casa, lo puedes retirar ya pagado, ya empacado, ya clasificado. Entonces, mientras más rápida, más ágiles sean las estructuras, los costos son menores, los rendimientos son mejores y el dinamismo transaccional es mucho mejor. Claro. Bueno, Leo, de verdad que yo creo que hemos abusado de tu tiempo, extraordinario, en verdad. Muchos comentarios que dicen la mejor videoconferencia que he asistido. Oye, Eso es qué muy bueno. bueno leer, sí, bueno, imagínate, a ese punto. Mario, no sé si nos permites, como es nuestra costumbre, abrir micrófono a ver si alguien quiere saludar. Está libre para los que quieren hablar, activen ellos mismos sus propios micrófonos. Está El libre. que quiera hacerlo, por favor, Leonardo, saludos. Leonardo, saludos. Por aquí Carlos Coconcelli de Asil. Magnífico Carlos, todo. gusto en saludarte. Interesante el tema que mencionaste sobre la Bolsa de Valores de Caracas, donde, bueno, se está hablando mucho de los gremios empresariales sobre como la única posibilidad de tener capital de inversión para reactivación de la industria en general en el país, ¿no? Tú tuviste una intervención vía Zoom no hace mucho, un webinar sobre eso, lamentablemente no pude estar, pero muy interesante este Carlos, tema. te comento, disculpa que te interrumpa. Hoy no, ayer de hecho, comenzó la primera corte de un programa de formación en alianza con Rendivalores, organizado por mi empresa, que se llama Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Sí? Hoy casualmente por favor, envíame información de eso. A esta hora están haciendo el primer foro chat, están debatiendo el material de la primera clase que se colgó en la plataforma ayer. Y yo converso, Andrés Guevara, que es director de Rendivalores, con el que me estoy formando, porque confieso que pese a que soy economista, no había profundizado en ese tema. Me estoy formando en ese tema. De hecho, ya abrí mi cuenta con ellos. Debería estar comprando mis primeras acciones en un par de semanas. Me dice, Leonardo, mira, lo que está ocurriendo aquí con la Bolsa de Valores de Caracas es impresionante. Porque como bien lo dijiste, Carlos, los empresarios están asumiendo ese espacio como una fuente real de financiamiento y está funcionando. Porque hay un incremento progresivo de inversionistas participantes en el mercado que está dinamizando ese mercado y que está despertando un interés importante en los empresarios. Los empresarios que tienen que cumplir con una serie de acreditaciones, no es nada del otro mundo, pero que aquí es donde vamos al tema de la formalidad. Porque si tú no eres formal, si no estás solvente, si las condiciones no están dadas a nivel financiero, no puedes participar en la Bolsa de Valores de Caracas. Pero se está moviendo y las personas están interesadas en ello. Cuando voy a organizar la agenda para enviarles
la información del próximo programa, a ver si les interesa participar, tal vez un conjunto como representantes de cámaras, como miembros de los gremios, de manera que Andrés los pueda atender a ustedes, solamente ustedes, y de esa forma pues puedan ver todos los detalles, todos los elementos asociados a la Bolsa de Valores de Caracas, que repito, es muy interesante. De ahí, por supuesto, una vez que maneje, que domine a pleno ese tema, particularmente hablando, voy a saltar a la Bolsa de Valores Internacional. Ya de hecho he recibido algunos bits de señales de cómo están las acciones. De hecho me pesó muchísimo, Saverio y Carlos, me pesó muchísimo no manejar ese tema, porque cuando llegó el petróleo a cotizar en negativo, las acciones se fueron al piso. Y yo no, por no tener dominio del escenario, yo voy a comprar acciones. No podía, lo que hice fue que compré algunos bitcoins que también bajaron muchísimo de precio y en el proceso de subida y bajada, pues gané por la intermediación especulativa, pero si yo me hubiese montado en un par de acciones, tal vez cada una de $1000, no sé, oye, eso tal vez no hoy, pero dentro de 3 años va a subir a un punto importantísimo. Entonces, tenemos que estar al tanto de esos elementos, tenemos que participar en esos mercados y hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. Sí. Bueno, muy bien, Mario. Creo que te dejamos a ti con el control. Y bueno, abusamos de tu tiempo, me ¿verdad? gustaría quedarme. Los felicito por la ponencia y por las láminas. Me encantaron las láminas también. La parte de diseño muy gráfica, mucha infografía. O sea, con esos porcentajes te quedan aquí en el cerebro los porcentajes. Está hecho para eso, Mario. Tengo que cerrar porque tengo una prueba de conexión de un curso de italiano ahora. Entonces, bueno, lamentablemente no me puedo quedar un poco tanto con ustedes como quisiera. No, pero está bien, ¿no? Y está bien el tiempo. No podemos abusar el tiempo del resto de los participantes. No queda más que despedirnos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Nuevamente. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mario.